Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito más de su canal Cooking Channel RD. Como bien lo puedes leer en el título de este hermoso video, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes preparar un sazón natural en casa al estilo dominicano o básicamente un sazón general a cualquier estilo, ya que esto se usa en básicamente todos los países. Y pues es muy fácil y es una manera bastante rápida de cocinar, ya que vamos a tener un sazón siempre disponible a la hora de cocinar nuestras carnes y nuestros platos. Así no tendremos que estar picando y partiendo cada uno de estos condimentos a la hora de cocinar. Así que estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Es muy sencillo hacer este sazón, solamente vamos a necesitar ajicitos, como le llamamos aquí en República Dominicana a estos pequeños. Son ajíes que muchas veces salen picantes, por eso los vamos a probar uno a uno antes de mezclarlos. Vamos a utilizar este ají que se llama aquí ají cubanela y ají morrón, que es este, que también vienen en colores verdes, amarillos, naranja, pero en este caso lo estaré utilizando rojos, no importa de qué color los compres. Vamos a utilizar tomate o tomatito, como le decimos aquí también en República Dominicana, y las verduras. En este caso aquí las tengo mezcladas, como pueden ver aquí tengo cilantro ancho, tengo cilantrico y tengo apio para poder hacer nuestro sazón y que tenga mucho gusto. Vamos a ocupar también el jugo de un solo limón y por último, pero no menos importante, un poco de vinagre. Puede ser vinagre blanco o vinagre así como este. Y obviamente vamos a necesitar una licuadora o batidora, como sea que le llamen en tu país, para poder mezclar todo esto. Así que manos a la obra. Antes de comenzar tenemos que asegurarnos de que nuestros vegetales, o sea todo lo que vamos a utilizar, esté completamente limpio. Así que vamos a lavarlos todos aquí. Lo voy a tirar aquí en este lavadero para que se enjuaguen. No es un lavado tan profundo, pero es simplemente enjuagar todo lo que vamos a utilizar para poder trabajar con productos limpios. De estos así ajicitos no voy a utilizar muchos, solamente la mitad de la bandeja, ya ahí es suficiente. Voy a utilizar solamente un ají morrón. Y en este caso voy a utilizar toda la verdura, o sea, todo el cilantrico, todo el cilantro ancho y todo el apio, ya que esto es lo que le da todo el sabor a nuestro sazón. Lavamos muy bien cada uno así de manera individual para que queden bien limpio y libre de bacterias. Como pueden ver, el agua se va tornando un poquito oscura y es todo el sucio de cada uno de los vegetales que va quedando en el agua, y así quedan bastante limpios antes de utilizarlo para nuestro sazón. Miren por qué es muy importante lavar todos los vegetales. Miren cómo quedan hasta tierra así en el fondo del agua. Todo ese sucio, si no lo lavamos, va a terminar en nuestro sazón, así que por eso es muy importante lavarlos antes de comenzar con la preparación. Como pueden ver, aquí ya están todos lavados y puestos todos juntos en una vasija. Lo que vamos a hacer, vamos a ocupar una tabla para picar y un cuchillo y vamos a empezar a picar todos los ingredientes uno a uno. Vamos a abrir el vaso de la licuadora para ir echando todo lo que vayamos picando en ella. Como pueden ver, no es necesario picarlo tan pequeño porque de todos modos la licuadora se va a encargar de triturar todo. Así que yo, por ejemplo, los tomates los pico así, de esta manera, así completitos sin sacarle nada, y pues lo llevo a la licuadora. Este que es el ají grande, el ají cubanela, como le llamamos aquí en República Dominicana, yo lo parto así de la siguiente manera. Le quito esta parte sin mocharlo completamente para que pueda salir esto, que es como el corazón donde están todas las semillas, y queda así ese hueco. Pues esto lo voy a botar y pues ya en este punto lo que hago es partirlo de cualquier forma, como ya les expliqué. De todos modos la licuadora lo va a triturar. Yo le quito esto así. Si le quedan así unas cuantas semillitas, pues lo lavamos. Como pueden ver, así es como debe de quedar. Y la otra de igual manera. Le quitamos todo esto y lo lavamos. Para que pueda caber fácil en la licuadora, pues yo lo voy a partir en trozos más pequeños, así como esto. Y pues lo voy a ir echando. Y así se va llenando la licuadora de todo lo que vamos a utilizar para nuestro sazón poco a poco. Este ají morrón, al igual que el ají verde que acabo de picar, voy a hacer lo mismo. Lo voy a agarrar un poquito para arriba y voy a quitarle todo esto así, solamente la orilla, para poder destaparlo de esta manera y que salga donde está toda la semilla y pues se quede así el hueco. De igual manera vamos a abrirlo y le podemos retirar todo esto blanco que no vamos a utilizar. Solamente vamos a utilizar estos pedazos así y pues para la licuadora.
estos dan un poquito más de brega de retirar esto blanco, pues nos podemos ayudar así con el cuchillo para poder retirarle lo blanco. Miren, es bastante fácil. Y pues esto es lo que vamos a utilizar. Como te decía al principio del video, estos ajicitos, los pequeños, tienden a veces a salir algunos que son picantes. Si no les importa que su sazón pique un poquito, pues lo echan así directamente, solamente tienen que pelarlo, quitarle esto así de aquí arriba, lo pueden abrir, como pueden ver tienen muchas semillas, pues lo abren así a la mitad y le quitan toda la semilla de adentro, ya puede ser con la llave abierta, sea con el agua o así, y sale toda la semilla. Y pues lo vamos a utilizar así para nuestro sazón. Pero si no quieres tu sazón con picante, si te quieres asegurar de no utilizar estos que pican, pues simplemente puedes darle una pequeña probadita, tomas un pedacito, lo pruebas con tu boca y si pica, pues ya sabes que no vas a utilizar esto. En este caso ya he probado este pedacito, pues ya yo sé que este ajicito no pica y pues sí lo voy a utilizar en nuestro sazón. Ya lo eché aquí en la licuadora y pues la otra parte por igual le quito toda la semilla así con las manos. Como ya yo sé que no pica, pues lo voy a ocupar en la licuadora y así voy a hacer con todo el resto de los ajicitos. Como puedes ver, aquí ya tengo todos los vegetales picados en la licuadora, así lucen ya. Si tu licuadora es como esta, que es pequeña y se llena con ya esto, pues lo que vamos a hacer es que vamos a licuar esto primero antes de agregar todas las verduras, ya sea el apio, el cilantrico, el cilantro ancho, etc. Vamos a licuar agregando un poco de vinagre a la licuadora, no tanto, más o menos así, esta cantidad. Agregamos el jugo de un limón completo, lo vamos a partir. Y lo vamos a agregar, el jugo del limón completo de ambos pedazos. Y para ayudar a que la licuadora pueda mezclar todo bien, vamos a agregar un poquito de agua, no tanta, más o menos así, esa cantidad. Es simplemente para poder ayudar a la licuadora a que pueda mezclar todos los ingredientes bien. Cerramos y procedemos a licuar. En este punto, como pueden ver, ya quedó todo mezclado bien y aún sigue un poquito aguadito, pero recuerden que ahora vamos a agregar todas las verduras. Les voy a enseñar cómo ha quedado. Ahora vamos a agregar todas las verduras a esta mezcla. Agregar las verduras es bastante fácil, no hay que picar nada, simplemente agarramos así el atado completo de las verduras y le vamos a retirar esto que son las raíces con un cuchillo. Así. Y ya pues este atado que nos queda aquí con las raíces cortadas los vamos a doblar así para que pueda caber en la licuadora más fácilmente. Y pues lo vamos a agregar aquí a un costado, la licuadora de todos modos va a trabajarlo y lo va a colar. Y hacemos lo mismo con el apio, retiramos todo esto, que esto es las raíces y el tallo del apio que no lo vamos a utilizar. Y pues esto es lo que vamos a agregar a la licuadora, doblamos para que quepa más fácilmente y eso es lo que vamos a agregar. Cerramos y continuamos con la mezcla. Ya en este punto, como pueden ver, si necesitan abrir la licuadora para ayudarse con esas hojas que no se pudieron colar, como esta por ejemplo, o la terminan de sacar o la vuelven a introducir y vuelven a prender la licuadora para que todo quede bien mezclado. Y pues ya en este punto nuestro sazón está completo. Como pueden ver, ya es un sazón licuado, ahí está todo listo. No pica, pues como ya les dije, me encargué de probar todos los ajíes para asegurarnos de que no haya ninguno que sea picante.
y pues ya esto lo vamos a conservar en el refrigerador. Nuestro sazón lo vamos a pasar a un recipiente así como este, con tapa que cierre bien para poder guardarlo en el refrigerador y que no se nos dañe. Como pueden ver, a este sazón yo no le agregué cebolla. Hay personas que sí le agregan cebolla, pero a mí no me gusta porque la cebolla tiende a dañarse y a fermentarse con el tiempo y pues dañaría todo nuestro sazón. Como pueden ver, ahí está nuestro sazón completo, ya realizado, ya todo licuado, hecho en casa de manera natural con ingredientes naturales, y pues ya esto nos va a servir para poder añadirlo a nuestras comidas cada vez que vayamos a cocinar una carne o vayamos a sazonar algo. Ya simplemente añadimos de esta mezcla y cada vez que se nos acabe pues vamos a preparar un chin más. Esta es la consistencia que debe de quedar así, con los grumitos de lo que acabamos de licuar, no muy aguado pero tampoco tan espeso. Esta es la consistencia perfecta para este sazón. Así que nada, chicos, espero que este video tutorial les haya servido para poder preparar sus sazones caseros y puedan tener su mezcla bien preparada siempre en el refrigerador a la hora de sazonar. Así que una vez más, muchísimas gracias por mirar este video de Cooking Channel RD y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.